de los Salmos, capítulo 62, versículos del 5 al 8. Salmo número 62, versículos del 5 al 8. Esta es la tercera entrega que hago a la luz de este salmo, pero son 31 con hoy las entregas que les he dado hablando sobre la iglesia. Salmo 62 del 5 al 8. Si lo encontraron, les invito a leer. Si no tienen Biblia, escuchen. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Dios es nuestro refugio. Amén. Quiero, mis queridos y amados hermanos, darle en ciernes el mensaje que les voy a compartir, y es el siguiente: la iglesia y sus actitudes correctas al depositar su confianza en su Señor. Repito, la iglesia y sus actitudes correctas al depositar su confianza en el Señor. Y le he titulado a este mensaje que les he dado en ciernes, o en resumen, le he titulado Las llaves que generan confianza en la iglesia. Las llaves que generan confianza en la iglesia. Amados hermanos, la confianza es como el oxígeno para nuestros pulmones. Repito, la confianza es como el oxígeno para nuestros pulmones. ¿Qué sucede si nos falta el oxígeno, hermanos? Nos asfixiamos. Primero, con unos breves, no sé si minutos o segundos, no sé exactamente, de agonía, donde la persona que se está asfixiando parece mojarra fuera de la laguna. ¿Se han visto cómo hacen las mojarras cuando las sacan y tratan de respirar? Pero las mojarras no tienen nariz. Ellas respiran el oxígeno a través del agua por sus agallas. Pero si está fuera del agua, no sé si uno de ustedes por curiosidad ha visto cuando las mojarras están vivas ahí en el mercado, cómo desesperadamente abren la boca o el hocico, como quieran llamarle, y tratan de jalar aire, hasta que al final, poquito a poco, se van quedando quietas. ¿Sí han visto? Bueno, así es exactamente lo que sucede cuando el ser humano ya no puede respirar. Así fue la agonía de muchas víctimas del COVID, al no poder respirar. La confianza es como el oxígeno para los pulmones. Si nos falta el oxígeno, nos morimos. Si nos falta la confianza en Dios, amados hermanos, nuestra vida espiritual se desmorona, se derrumba. Y cuando la vida cristiana o la vida espiritual se desmorona y finalmente se derrumba, es el fin de las congregaciones. Es el fin de ese creyente, hablando en términos espirituales. No que va a ir al infierno, eso lo decide Dios, sino que su vida cristiana deja de ser productiva. Su vida cristiana deja de ser de buen testimonio. Su vida cristiana deja de impactar, porque la vida cristiana se va cuando se pierde la confianza en Dios. Ese salmo, el 62, como muchos otros salmos y porciones de la Escritura, nos ofrecen frases de confianza en Dios. Hoy, su palabra
nos invita a poner toda nuestra confianza en nuestro Señor y en su palabra, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la persona y en la obra de nuestro Padre Celestial, en la persona y en la obra del Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestado en las Escrituras con muchos nombres o diferentes nombres, pero el sagrado ante los oídos de los judíos, Jehová, o Yahvé, como aparece en otras versiones de la Biblia, que significa el que es, el que era y el que siempre será. Y lo traducen también como el Todopoderoso, como el Eterno. Cuando el corazón deja de confiar en ese Todopoderoso, en ese Eterno, cuando el corazón deja de poner su confianza en su Creador, se ha perdido todo en luz. Y no hay congregación que pueda sobrevivir sin la confianza puesta en Dios. No hay corazón creyente que pueda sobrevivir sin la confianza puesta en Dios. Sobre todo cuando aquel corazón tiene hambre y sed, lo va a abrazar con todo su ser, con todas sus fuerzas, porque en Dios puede poner su confianza. Y en estos versículos que hemos leído del Salmo 62, del 5 al 8, son 4 versículos, la porción de la Escritura nos ofrece 3 llaves preciosas para generar confianza en nuestro Dios. O si quieren, 3 puertas abiertas para que entremos sobre ellas y generar confianza absoluta e irrevocable para con nuestro Señor. Y la primera de ellas, mis amados hermanos, está en el versículo 5. Y es como si el escritor del Salmo, que es el rey David, es el Salmo de David dirigido a Jedutún, un músico principal. Le dijo de pronto David: tengo este poema, Jedutún, quiero que le pongas música, pero ponle música bonita. No la sabemos cómo fue porque es desconocida para nosotros, pero es un salmo de alabanza. Y la primera decía que es como si él estuviera hablando consigo mismo, le habla a su alma. Alma mía, en Dios solamente reposa. La palabra reposar, hermanos, tiene la idea de descansar, tiene la idea de estar quieto. Viene a mi mente otro salmo que dice: estad quietos porque yo soy Dios. Así dice otro de sus salmos: estad quietos porque yo soy Dios. Pero cuanto más quietos nos pide el Señor que estemos, nos volvemos más inquietos. Es como cuando a nuestros niños le decimos: estate quieto. Bueno, aquí en Catemaco, yo no soy de Catemaco, pero ya me siento catemaqueño. Aprendí una nueva palabra para estate quieto. Dicen: estate sosiego. Aquí en Catemaco es estate sosiego, que es un sinónimo de estate quieto. Cuanto más quieto nos pide el Señor que estemos, más inquietos, les decía, nos volvemos. Cuanto más nos pide el Señor que le obedezcamos, más rebeldes nos volvemos. Cuanto más nos pida Dios en su palabra que seamos santos, más pecadores nos volvemos. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero no lo estoy justificando, ni estoy justificando mi propio proceder. Lo que intento decir es que Dios, al darnos la primera llave para generar confianza en Él, es que estemos reposados, que estemos tranquilos, que estemos quietos, que nos callemos delante de su presencia. Y en lugar de callar, más le contestamos, ¿no? Más le respondemos, más rezongamos, más nos quejamos. La llave es: reposa, alma mía, en Jehová.
Bueno, en Dios. Alma mía, en Dios solamente reposa. David, el escritor del Salmo, les dije hace 3 domingos atrás, o 2 domingos atrás, si quiera verlo, les decía que él estaba viviendo situaciones muy dolorosas. Y a lo largo de su vida él había pasado situaciones caóticas, críticas, terribles. Como cuando su propio suegro lo buscaba para matar. O cuando su propia esposa se burló de él. Y el momento que estaba pasando aquí, cuando escribe el Salmo 62, es que su propio hijo le estaba dando golpe de estado. Es decir, le quería arrebatar el trono que Dios le había dado a David. Absalón, no conforme con haber sido exageradamente guapo, con un pelo hermoso que cualquiera de ustedes, hermanas queridas, le envidiaría, porque se dice en la narrativa sobre cómo era Absalón, que tenía una cabellera muy hermosa y muy ondulada. Hola, sumamente atractivo el hombre, de fácil palabra, muy elocuente, y usando de la elocuencia empezó a convencer a la gente para que lo catapultaran como el nuevo rey, sin decirle nada a su padre, es decir, trabajándolo todo a sus espaldas. Entonces David está pasando por un caso de traición de su propio hijo. Si a una traición duele al que es traicionado, pues imaginen cuando se trata de un ser tan querido como un hijo. Y él, en lugar de enfrentarse con su hijo para defender su vida y su trono, él prefiere ceder ese derecho de defenderse y sale huyendo para no enfrentar en guerra a su hijo, para escapar con vida. Y cuando por ahí uno de los que él había beneficiado, también lo mencioné en días pasados, empezó a insultarlo y a gritarle, uno de los generales le dijo: mi señor, déjame pasar el torrente para que yo le vuele la cabeza a este perro. Y David le dijo: no, déjalo, porque a lo mejor Dios lo mandó, a lo mejor lo merece. Y no es que tenía sentimientos de culpa, no había hecho en ese momento nada malo, sino lo que quiero compartirles es cómo este corazón, un hombre común y corriente llamado David, se conformaba al corazón de Dios y estaba dispuesto a ceder derechos, estaba dispuesto a humillarse, estaba dispuesto a no levantar su mano para defenderse. Y le dijo al general: déjalo. Y siguieron su camino rumbo al desierto para esconderse. ¿Cómo creen que se sentía David en esos momentos? Y usted me dice: pastor, por ahí dice descansa, ahí dice reposa, ahí dice tranquilízate. ¿Cómo estar tranquilo? ¿Cómo estar reposado? ¿Cómo estarse quieto ante esa situación internamente hablando? Ya él ha dicho antes que en Dios está su salvación. Ya él ha dicho que Dios es su roca. Ya él ha dicho que es su libertador. Y por eso él aquí dice: voy a descansar en las manos de mi Dios. Voy a estarme quieto y aceptar lo que Dios disponga para mi vida. No quiero seguir luchando en mi interior. No quiero seguir pensando: esto es injusto, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque no siento que así pensamos cuando consideramos que se está cometiendo una injusticia contra nosotros. Ahora que yo fui a Veracruz y me dijeron: no, pues vaya y hágalo, ¿cómo se llama? Particularmente, ¿cómo es posible que pues está la situación hoy en nuestro gobierno? Porque esto es del gobierno, obviamente. Pero ¿cuántas personas están sufriendo injusticias peores? Que después de haber pagado grandes cuotas
por su seguro social simplemente le digan, no hay presupuesto, no hay medicina. ¿Cómo se siente? O el trabajador que está esperando con ansia sus vacaciones y de pronto le dicen, no, todavía, espérate, hay mucho que hacer. O aquel que está esperando con ansias de pronto su depósito de pensión y de pronto dice, no, se atrasó por esto y por esto y por esto. ¿O cómo se siente usted ante la partida de un ser querido? Porque eso agobia. ¿Cuántas veces hemos dicho, estoy cansado de pasar por lo mismo? ¿Sí lo ha dicho usted o no? ¿Cómo es posible que el patrón no me quiera pagar? Ya le trabajé 1 mes y 2 meses y 3. Tengo un hermano que tiene más de 4 meses que está trabajando y su empresa no le ha pagado un solo centavo. Yo le dije, búscate otro trabajo porque no te van a pagar. ¿Por qué no le ha pagado a la empresa? Porque el gobierno no le ha pagado a la empresa y la empresa no puede pagar a sus trabajadores. Y le dije, hermano, lo único que puedo ofrecer es orar para que Dios tenga justicia. Porque yo creo en un Dios justo. Yo creo en un Dios que se preocupa por sus criaturas y mayormente por sus hijos. Y esto bien me trae a mi mente lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, que miráramos las aves de los cielos, que no trabajan, que no siembran, que no cosechan, que no tienen que guardar en graneros, pero Dios tiene cuidado de ellas. O también dijo, miren la hierba del campo, que no hila, así que no tiene que hacer el hilo. Y dijo el Señor Jesús que ni el propio Salomón, aquel que comía con cubiertos y en platos de oro, aquel que comía manjares exquisitos y exóticos, dice, ni siquiera Salomón con toda su sabiduría se vistió como uno de estas hierbas. Amados hermanos, la razón por la cual David dice, en Dios solamente reposa, da una razón, porque Él es mi esperanza. Hermanos, si usted no tiene esperanza, está frito, como decimos por acá, ¿no? Nuestra esperanza es eterna, nuestra esperanza no muere, nuestra esperanza está en la persona y en la obra o hechos de nuestro Señor Jesucristo. Y es Dios el garante de esa esperanza. Pero no solamente es el garante de esa esperanza, es el garante de nuestra salvación. Es el garante del perdón de nuestros pecados. Nuestra salvación no se basa en lo que podamos hacer dentro del cristianismo o dentro de la fe. Nuestra salvación se fundamenta en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No en lo que usted puede hacer, no en lo que usted puede dar. Hay mucha gente equivocada al respecto que está pensando que porque diezma, que porque ofrenda, que porque hace trabajo en la iglesia está seguro. No, no es así. La única seguridad está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza viva. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le llama el Dios de la esperanza. Es el garante de esa esperanza. Es el garante del perdón de pecados, es el garante de la salvación, es el garante de la libertad, es el garante, hermanos, de la vida futura y nueva que Dios promete cuando cantamos, todo lo haces nuevo, porque algún día, a la luz de Romanos capítulo 8, este mismo planeta será transformado. Algún día, hermanos, esos gobiernos opresores tendrán su merecido. Algún día estas personas escarnecedoras y que a veces nos traen en sus bocas y que a veces nos cuestionan y nos señalan, tendrán que enfrentarse con este juez, porque es el juez de vivos y muertos, dice la Biblia. Y tendrán que enfrentarse con este que es nuestro defensor, porque nos defiende, dice la Biblia, con su mano derecha. Por eso podemos reposar en Él. ¿Se acuerdan la invitación del Señor Jesús que leímos en el Nuevo Testamento hoy en el culto? En Mateo capítulo 11. Venid a mí, ¿cómo dijo Él?
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué ofreció el Señor Jesús si venimos a Él? Que yo les daré descanso. Hermanos, qué sabroso, dice un pastor amigo mío, qué sabroso es vivir en la tranquilidad y con el conocimiento de que todas las cosas van a estar bien. Hay un canto que me gustaría pedirle a nuestros hermanos que están en la música, cantantes y músicos, guitarristas. Dios quiera más adelante nos dé un organista y nos dé un pianista y nos dé un baterista y nos dé un bajista, etcétera, etcétera. No estoy loco, hermano. Algún día sucederá. Algún día sucederá. Algún día va a pasar, hermanos, porque Dios hace todas las cosas nuevas, dice la palabra. Y algún día a este lugar le faltará espacio para la gente que quiera conocer al Señor, porque Él es mi esperanza, y por eso sueño en ese crecimiento, por eso sueño con esos instrumentos que he mencionado, por eso sueño con esas cosas especiales. Y quizás me muera, pero mi esperanza no va a morir, porque mi esperanza es Dios mismo. Mi esperanza es el Señor. Él es mi garantía. Él es quien sostiene esa esperanza. La otra llave, hermanos, yo obviamente no he agotado el tema. Usted puede enriquecerlo con el propio estudio bíblico, en su devocional. Ustedes que visitan las redes sociales quizás pueden oír otros mensajes parecidos a esto y pueden ir enriqueciendo más lo que estoy diciendo. Pero quiero hablar de la segunda llave, y esa segunda llave está en el verso en el verso 8. Esperad en Él en todo tiempo. Esperar. Un sinónimo de esperar es estar quieto. Muy parecido a reposar. Entonces mi reposo en Dios es activo desde el sentido de que estoy creyendo lo que Él dice. ¿Se acuerdan lo que le dice el profeta Isaías cuando dice: los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. O como dice también el Salmo: seré ungido con aceite fresco y tendré fuerzas como la del búfalo. Un buen día ya les expliqué ese detallito, ¿se acuerdan? Son porciones bíblicas que nos hablan, mis queridos hermanos, de esperar, pero no estar sentados, sino de una espera activa, creyendo en lo que Dios dice. No sé si me explico con esto. En una espera activa, obedeciendo en lo que Dios dice. En una espera activa, extendiéndome hacia un futuro, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Cuando la Biblia dice esperar en Él en todo tiempo, no está diciendo acuéstate en la hamaca y a ver qué pasa, espere. No dice eso. O acuéstese allá en su sillón reclinable y extienda sus pies. No se refiere a ese tipo de espera. Se refiere a una espera activa donde se está creyendo en lo que Dios ha dicho. Y Dios le había dicho ya a David que Él es su esperanza, que Él es la roca, que Él es la salvación. Estoy leyendo verso 6. Que Él es el refugio y por lo tanto no va a resbalar. Entonces, cuando hablo de esperar en Él en todo tiempo, tenemos que tener esa actividad de creerle, de obedecerle y de hacer las indicaciones precisas que Él indica en la palabra, sin ponerle nosotros o sin quitarle, porque luego somos muy dados a solamente usar lo que nos conviene.
lo que nos parece, lo que nos gusta, y lo que no nos gusta lo hacemos a un lado. O es todo con Dios, hermanos, o es nada. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesús que no se puede servir a dos señores a la misma vez? Porque con uno se queda mal, ¿lo recuerdan? Entonces, cuando hablamos de esperar en Él en todo tiempo, yo quiero hacerles recordar que en tiempos de angustias, en tiempos de aflicción, aunque no lo veamos, aunque no lo toquemos, el Señor está allí, porque Él lo ha prometido. O en esos tiempos como ahora, que algunas familias están enfrentando la pérdida de un ser querido, aún en pleno dolor por la pérdida de un ser querido, el Espíritu Santo está allí para confortar. El Espíritu Santo está allí para consolar. ¿Qué tengo que hacer en mi espera activa? Creer lo que Él me dice a la luz de su palabra. Y si el Señor Jesús me dijo, ven a mí, si tú estás cargado, si tú estás muy trabajado, si tú estás muy cansado, ven a mí y yo te voy a dar el descanso que necesitas. Cuando estamos agotados emocionalmente, cuando estamos cansados de vivir injusticias, cuando estamos cansados, mis amados hermanos, por las opresiones que nosotros mismos nos echamos, una deuda como oprime, cuando se dan cobre, han pasado por ahí, yo sí, por eso lo estoy diciendo. ¿Cómo es fastidioso que se están llame día y noche? Y está prohibido por la ley llamar por la noche, pero a estos empresarios les vale un comino, porque lo que quieren es que usted les pague. Y eso cansa, eso fastidia. ¿O qué me dicen mis amados hermanos de ese vecino que todas las noches de sábado, yo no sé si es su experiencia, pero a veces he notado en algunos casos que así se da, prende su equipo modular a todo volumen y usted da una vuelta para aquí y otra vuelta para ahí, o en estos días pasados de las fiestas de las misas negras, ¿cuántos cuetones sonaban por la noche? ¿Y cómo se siente cuando usted pasa una mala noche? Cuando no puede dormir. ¿Cómo se siente usted? Cuando dice esperar en todo tiempo, significa eso, hermanos, en todo momento. En angustia, en dolor, en aflicción, o en buen tiempo, porque no toda la vida es mal tiempo. Hay buenos momentos también, gracias a Dios. Hay buenos tiempos donde podemos disfrutar, donde podemos gozar, donde podemos reunirnos como familia y convivir. Hay buenos tiempos también. Aún en esos buenos tiempos, hermanos, debemos de recordar que nuestra única garantía de seguridad, que nuestra única garantía de salvación, que nuestra única garantía de liberación, que nuestra única garantía, amados hermanos, de amor es nuestro Dios. Y voy a citar Juan 3:16. ¿Quién no lo conoce? A ver, ¿quién lo dice? ¿Alguien se anima? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios es el garante de ese amor eterno. ¿Se acuerdan cómo le dijo a su pueblo? Con amor eterno te he amado. Espera en Dios. No hagas justicia por tu propia mano. No tomes revancha. No tomes desquite. Deja de reprochar tanto el daño que te hicieron atrás. Deja de echar en cara, porque es revivir el dolor. ¿Por qué no esperar en Dios? Y yo me lo estoy diciendo a mí mismo también, porque yo no estoy abajo del barco de ustedes, estamos todos en el mismo barco. Si estoy aquí en un lugar más alto que ustedes ahora, pues ustedes me mandaron, y a mí me gusta estar allí. Espera en Él en todo tiempo, oh pueblos.
Dios y solo Dios es el único garante de reposo, de tranquilidad y de bendición. No hay más. Vean a mi mente lo que le dijo a Isaías que le dijera al pueblo de Israel cuando estaban enloquecidos porque venía el ejército enemigo a combatirlo. Él le dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque soy Dios y no hay más. Eso le dijo Dios a un pueblo desesperado, a un pueblo amenazado por el peligro de muerte. Y Él dijo: mirad a mí, que sería un sinónimo aquí de esperar en Él en todo tiempo. Y finalmente la última llave, ahí está en el versículo 8: derramad delante de Él. ¿Qué cosa, hermanos? Derramad delante de Él vuestro corazón. Y me encanta cómo termina la frase o el texto: Dios es nuestro refugio. Derramar el corazón ante Él, porque no hay más quien garantice la satisfacción. No hay quien más satisfaga el alma. ¿El dinero satisface? Sí, algunas cosas, pero no el alma. ¿El pecado satisface? Sí, sí, porque el alma es pecaminosa y le gusta el pecado. Pecamos porque nos gusta, pero no llena el vacío que solo Dios puede llenar. Y cuando habla aquí de derramar el corazón, usted me dirá: pero ¿y cómo le hago para derramar mi corazón? Hay muchas congregaciones que dicen: no, de rodillas. A Dios se le busca de rodillas. ¿Será que es cierto que nada más de rodillas? Y el pobre que no tiene las rodillas, ¿cómo le va a hacer? Otros dicen: no, levantando las manos. ¿Será cierto? Y el que no tiene manos, ¿cómo le va a hacer entonces? Otros dicen: no, Dios se le busca brincando. Y el que no puede brincar, entonces, ¿cómo? Vean cómo el ser humano es nefasto, aún siendo creyente, y ponemos entonces leyes que Dios no dice jamás. ¿Cómo vamos a derramar el corazón ante Él? Viene a mi mente una escena de una mujer estéril que no podían tener hijos. ¿Ya? Los que son lectores de la Biblia identificaron. Esa mujer era esposa de un hombre que tenía otra mujer también. Así que imaginen ese corazón. ¿A quién le estoy mencionando? ¿A quién? Ana. Muchas felicidades a los que supieron de quién iba a mencionar como ilustración de derramar el corazón. Porque me parece a mí que en toda la Biblia no hay otra mejor ilustración de qué es derramar el corazón. Su marido se llamaba Elcana. ¿Se acuerdan? Estaba casado con Ana, pero tenía otra mujer que se llamaba, ya voy a ser muy insistente, ¿saben cómo se llamaba la otra? Penina. Y Penina escarnecía a ¿cómo se llama? A Ana, porque Ana era estéril y se burlaba de ella. Y vaya usted a saber qué palabras tan salameras le diría al oído a Elcana: no, mira, quédate conmigo porque yo sí te respondo, yo sí te doy todo lo que ella no te puede dar, ya que vas a buscarla. Y con eso tenía que lidiar Ana. Y eso era pesado, y era duro, y era difícil. Y luego no podía embarazarse. Otra carga, otra pena que tenía que llevar en su alma ante una sociedad discriminatoria, porque la sociedad israelí era discriminatoria. Una mujer que no podía embarazarse, que no podía dar hijo, era nada, no valía nada. ¿Sí me explico? Así era la sociedad judía antes. No sé ahora, yo no vivo en Israel, ni he leído sobre Israel últimamente, pero así era la sociedad judía. La mujer que no podía tener hijos no valía nada. Una carga pesada vivir
con esa situación en su alma. No hijos, era escarnecida, era señalada, era criticada, era juzgada. Bueno, hasta en el mismo templo, cuando llegó a derramar el corazón, el mismo sacerdote la criticó de borracha, ¿recuerdan? Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Ana? Estaba derramando su corazón. Entonces, ¿qué es derramar el corazón? ¿Saben qué es derramar el corazón? Es decirle a Dios lo que pasa allá dentro de ti. Eso es derramar el corazón. Y no importa si es de rodilla, si es acostado, si es de bruces, si es postrado en la tierra, tu frente tocando la tierra, tu boca besando la tierra. No importa aquí el asunto de tu postura física. Aquí el asunto es el corazón esté postrado, reconociendo que sin Dios no se es nada, que sin Dios no se puede hacer nada, que sin Dios no vale nada la vida. Y la Biblia dice que cuando Ana llegó al santuario y estaba diciéndole a Dios que lo que más anhelaba era tener un hijo, y le decía que si Él le concedía ese hijo, ella en gratitud, ella en adoración y ella en fe y confianza en su Dios, se lo iba a dedicar para su servicio. Ana estaba pidiendo algo que no tenía, pero que si lo llegaba a tener, le dijo a Dios: yo te lo entrego a ti para que te sirva. En otras palabras, estoy dispuesta a desprenderme de Él y entregártelo. Eso es derramar el corazón, hermanos. Cuando usted está dispuesto a desprenderse de algo muy preciado y le dice: Dios, yo me desprendo de esto para entregarlo. Yo quiero creer, yo quiero confiar, yo quiero poner muy dentro de mi alma esto que has dicho en tu palabra. Tu palabra dice que tú eres mi roca. Tu palabra dice que tú eres el que prospera la labor de mis manos. Tu palabra dice que tú eres mi salvación. Tu palabra dice que tú eres mi perdonador. Tu palabra dice que tú eres mi libertador. Tu palabra dice que tú llenas el alma. Y yo quiero eso. Y eso estaba pidiendo Ana. Tengo un hijo. Quiero un hijo, Señor. Y si me lo das, te lo devuelvo. Te lo entrego con todo mi corazón. Dice la Biblia que sus labios nada más se movían, no se oía palabra alguna. Y por ese hecho de que estaba como hablando sola, hablando con Dios, diciéndole a Dios, descargándose en Dios, porque la palabra derramar quiere decir vaciar, sacar. ¿Se acuerdan que el sacerdote Elí le dijo: ¿qué haces ahí? Vete a otro lugar a digerir tu vino. En otras palabras, estás ahí borracha, sácate de aquí, ¿no? Estás aquí contaminando, estás aquí. Y le dijo: no, Señor, no es eso, yo no estoy ebria, estoy hablándole a mi Dios, estoy derramando mi corazón y quiero esperar en Él, porque Él es mi esperanza y en Él puede hacer que mi matriz pueda concebir. Algo imposible ante la ciencia de aquel entonces. Pero este corazón, reposando en su Dios, esperando en su Dios y derramándose ante su Dios, tiene la seguridad de que algo va a suceder. Y dice la Biblia, hermanos, aún en las cosas más difíciles, en las cosas más dolorosas, en las cosas más aciagas, dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien, porque Dios tiene propósitos o planes de bien, tiene propósitos de bendición, tiene propósitos de paz y de renovación y de santificación y de levantamiento, hermanos queridos.
Dios puede hacer esto y mucho más porque Él lo garantiza. Él es el garante. Él es el que ha empeñado su palabra. 3 llaves muy sencillas para generar confianza en el corazón. Dios puede hacer todas las cosas, por eso vale la pena confiar en Él, reposando en Él, esperando en Él, derramándonos en Él, porque Él lo hará, hermanos. Él lo va a hacer. Porque para Dios no hay imposible. Por favor, amados hermanos, aprendamos a estar quietos en las manos de Dios. Aprendamos a estar quietos delante de su presencia. Aprendamos a esperar, aun cuando la ligereza de nuestro carácter o temperamento de ser impacientes. Aprendamos disciplinadamente a creer que Dios lo va a hacer, aunque pase algún tiempo. Creamos que Dios, mis queridos y amados hermanos, tiene la autoridad para transformar las cosas, como hemos cantado. Todo lo hace nuevo, porque Él es la salvación. Él es el perdonador. Él es la roca. Él es el refugio. Él es el que nos sostiene. Amén.